Buenas tardes, queridos hermanos. Me da un gusto el poder estar otra vez con ustedes en este taller de formación para predicadores. Hoy veremos la siguiente formación de predicadores, el módulo 2 de predicación profética, el tema número 4, que lo hemos titulado como el nombre del taller, predicación profética. Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver primero, antes de empezar la enseñanza, la diferencia entre enseñanza y predicación profética o predicación. El día de hoy lo que estamos viendo es una enseñanza, no es una predicación. Muy bien. Como les decía, antes de empezar la formación, nos gustaría que pudiéramos comprender la diferencia entre dar una enseñanza y una predicación. La enseñanza nos lleva a un aprendizaje, es decir, se instruye a una persona a través de la transmisión de conocimientos por medio de técnicas, materiales de apoyo, como en este caso. Tenemos un material de apoyo, tenemos una técnica para instruir, para que crezcamos juntos sobre un tema en específico, como en este caso la predicación. La predicación, lo contrario, es la proclamación de la palabra de Dios con poder, con palabras ungidas, con autoridad, con pasión y con compasión. Es decir, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en la predicación nosotros predicamos la palabra pura de Dios. La predicamos con poder, con una tonalidad de voz diferente, con pasión y con compasión. ¿Por qué quiere decir esto? Porque nosotros predicamos en el nombre de Jesús. Jesús predicaba con toda la pasión y también con compasión, porque iba hacia los más necesitados. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos hermanos predicadores que en lugar de predicar con pasión, pareciera que estuvieran dando una enseñanza. Y no predican con compasión, sino pareciera más bien que señalan a los hermanos. Es importante que diferenciemos cada una. Por ejemplo, las enseñanzas son las que se comparten para formar la vida cristiana y la predicación es la proclamación al pueblo, es el anuncio, es la exhortación y es denunciar. La predicación profética. La predicación profética cambia el corazón, convierte, sana, renueva, nos lleva al encuentro del Padre. Todos somos profetas desde el bautizo. ¿Por qué no lo aplicamos entonces si somos profetas? Hay que abrirnos a las mociones del Espíritu Santo para ser los profetas de Dios. Desde el bautismo nosotros, hermanos, cuando fuimos ungidos como profetas para anunciar, para proclamar. Yo les pregunto algo. ¿Qué diferencia hay del profeta Isaías, del profeta Jeremías, a los profetas del día de hoy? Es decir, a los bautizados del día de hoy. La diferencia es que en aquellos tiempos los profetas del Antiguo Testamento se abrían a la voz de Dios y lo que escuchaban lo proclamaban sin ningún temor, porque sabían ellos que llevaban una relación íntima con Dios y en esa relación íntima con Dios, Dios les daba un mensaje para su pueblo. Es lo mismo que pasa ahora. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios, Dios nos habla para darle un mensaje a su pueblo. Pero muchas veces dudamos que ese mensaje que Dios pone, ya sea en nuestro corazón o en nuestra mente, venga de Dios. Y nos guardamos ese mensaje y el pueblo de Dios no es consolado porque esa revelación que Dios pone en nuestra mente y en el corazón, la callamos. Tenemos que hacer una pregunta. Cuando damos un seminario de vida, ¿predicamos o estamos dando enseñanzas? ¿Repetimos el tema o profetizamos? Es decir,
Muchos hermanos predicadores, cuando les toca dar un tema, ya sea en un seminario de vida o en un retiro de evangelización, muchas veces lo que hacemos, porque yo lo hacía antes, puedo decir que yo era una de las personas que agarraba el manual del querigma o seminario de vida en el espíritu, y lo que hacíamos era tal cual lo que venía ahí, nos los aprendíamos de memoria. No dejábamos, como les decía hace un momento, que la voz de Dios se revelara, lo que nos decía se revelara para dar ese mensaje a su pueblo, sino al contrario, queríamos que las palabras tal cual viniera en el manual del seminario de vida, la predicáramos así, tal cual. Y eso hace que la fuerza de la predicación se disminuya. El profeta es testigo de cómo se cumple lo revelado por Dios. Jonás tuvo su tiempo. Isaías tuvo su tiempo. Ahora es tu tiempo, hermano. El tiempo de los primeros profetas era del Padre. El tiempo de los nuevos profetas es el Espíritu Santo. Es decir, porque estamos viviendo el tiempo de la Trinidad, el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y tiempo del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decirles con esto? En el Antiguo Testamento había unos profetas. Ahorita les mencioné algunos. Jonás, Isaías, Jeremías, Oseas, tuvieron su tiempo. Ahora es el tiempo de los nuevos profetas, de los profetas del Espíritu Santo. Es decir, es tu tiempo, hermano. Cada siglo ha tenido profetas de Dios. Cada siglo ha tenido personas que han revelado los mensajes de Dios. Esos predicadores llenos del Espíritu Santo. En este siglo, en esta época del 2020, usted es un profeta de Dios. Yo al inicio, cuando iniciaba la pandemia, muchos hermanos, eh, ellos decían en sus redes sociales, y esto lo digo reiteradamente, ellos, hermanos católicos, anunciaban que esto eran tiempos proféticos de la venida de Cristo, que estábamos ya en los últimos tiempos. Parecían estos hermanos como hermanos separados. Yo les decía que no. Yo les mencionaba que estos tiempos eran un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, para que nosotros creciéramos en nuestra fe. Y a lo largo de este tiempo que hemos pasado en esta pandemia, hemos visto cómo ha sido así, hermano. Un tiempo donde nos han llamado a crecer en nuestra fe, donde las iglesias domésticas han crecido. Recordarán ustedes en las primeras enseñanzas que vimos que les decíamos que la iglesia primitiva eran las iglesias domésticas, ¿verdad? Se congregaban en las casas a orar con poder. Hoy, en este tiempo, la iglesia primitiva ha regresado. Es decir, hemos regresado a nuestro cenáculo de oración para crecer y para orar, para que seamos testigos de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestra vida. Por eso aquí yo les menciono, es el tiempo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era el tiempo del Padre. En el Nuevo Testamento es el tiempo del Hijo. Y en el tiempo que estamos viviendo ahorita es el tiempo del Espíritu Santo. Porque Jesús nos dijo que nos enviaría el Paráclito para que nos consolara, que nos enviaría el Espíritu Santo para que no nos sintiéramos solos. Es decir, hermano, usted ahorita es un profeta del Espíritu Santo. Ahora, los nuevos profetas son los que proclaman la palabra de Dios con unción y con apertura al Espíritu Santo. Es lo que le mencionaba ahorita, hermano. Usted es un profeta que proclama la palabra de Dios con unción y con apertura al Espíritu Santo. Por eso le mencionaba hace un momento, ¿qué diferencia hay de los profetas del Antiguo Testamento a los profetas del tiempo del Espíritu Santo? La única diferencia que puede haber es la apertura al Espíritu Santo. Entre más usted se abra
al Espíritu Santo, entre más usted se abra a las mociones del Espíritu Santo, podrá ser usted un mensajero de amor, un mensajero de la palabra de Dios, un mensajero de lo que Dios quiere que sepa su pueblo. Pero hay profetas que siguen dormidos, que su espíritu está dormido. Podemos ser como Jonás antes de ir a Nínive. Ustedes recordarán que Jonás no quería ir a Nínive. Él quería estar cómodamente sin ir a lo desconocido. El espíritu adormilado no es lo mismo que tener un espíritu del sueño de Dios. Y vamos a leer, ahí lo invito a que busque el libro del profeta Isaías en el capítulo 56, verso 10. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Tus guardianes están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos, como perros mudos, ya no saben ni ladrar. Los vigilantes se tumban, habituados a dormir. Palabra de Dios. Ustedes responden, te alabamos, Señor. Los vigilantes se tumban a dormir, están habituados a dormir. Es decir, hermanos, cuando nosotros tenemos un espíritu adormilado, no dejamos que la voz de Dios llegue a su pueblo. El espíritu adormilado es aquel que no dejamos que los carismas despierten en nosotros. El espíritu adormilado es cuando antes que tomáramos nuestro seminario de vida, el espíritu estaba ahí, estaba quieto, sin despertar. San José María Escriba de Balaguer le llama el gran desconocido. El Papa Francisco lo llama como el prisionero de lujo. Más adelante hablaremos sobre esto, sobre el tema del bautismo, un nuevo bautismo en el Espíritu Santo que le van a predicar en este módulo, y habla exactamente sobre esto, que necesitamos despertar al espíritu, necesitamos despertar a los carismas. Yo le pregunto algo. Nosotros somos carismáticos, sabemos que la acción del Espíritu Santo es viva dentro de la iglesia. No es una acción estática. Es decir, nosotros sabemos, y estoy seguro que ustedes lo saben, que hay 4 acciones o actividades centrales dentro de la renovación carismática. Y vamos a repasarlas, porque estoy seguro que ya lo tienen presente. Las 4 actividades centrales de la renovación carismática son las asambleas de oración, la evangelización, son la formación, ¿verdad? Y son también el crecimiento progresivo dentro de las actividades centrales de la renovación carismática, ¿verdad? Una enseñanza carismática, esta es la 4ª actividad, que es como lo que estamos viendo ahorita. Dentro de las 4 actividades se debe de hablar sobre lo que la acción directa del Espíritu Santo, como es en asamblea de oración. Yo le pregunto el día de hoy, en asamblea de oración, ¿qué vemos? La acción directa del Espíritu Santo, es decir, la revelación de la voz de Dios a través de las palabras proféticas, a través de las palabras de conocimiento, de lo que Dios está haciendo en su pueblo en este momento. Cuando usted escuche que el animador está diciendo, Dios está sanando hoy a un hermano, una palabra profética, Dios a través de esta comunidad va a hacer grandes cosas. Palabras proféticas, palabras de conocimiento que Dios está revelando al animador de asamblea. Es un animador que está despierto a la voz de Dios. Si eso pasa en la asamblea de oración, si Dios se revela con poder a través del animador de asamblea de oración, ¿por qué no se revela con ese mismo poder al predicador cuando está anunciando, como veíamos al inicio, con poder la palabra de Dios? Porque el predicador está dormido, hermanos. Es posible que el Espíritu Santo solamente
y se revele con poder en asamblea de oración. Se debe de revelar también con el mismo poder en la predicación, porque es el mismo espíritu. Dios a este tipo de centinelas intenta de despertarlo, dándoles mensajes, pero en lugar de hacer algo, se acuestan y se duermen. Hay personas que reciben sueños de Dios, palabra de Dios, y se acuestan y no lo revelan a su pueblo. En una ocasión, mi esposa tuvo un sueño y Dios le revelaba algo en ese sueño y le revelaba que una persona, una amiga muy cercana a nosotros, iba a tener un bebé. Esta amiga muy cercana a nosotros, unos meses antes, había perdido a su bebé. Había, había perdido a su bebé en las primeras semanas de gestación. Ella estaba muy triste. Y mi hermana y esta hermana, pues estábamos orando por ella. Y Dios, a través de un sueño profético, le reveló a mi esposa que esta hermana estaba embarazada. Entonces mi esposa se levanta, ora, le pide la palabra a Dios y el Señor le revela una cita bíblica en donde le decía que esta amiga por la que mi esposa estaba orando iba a tener un hijo y que se iba a llamar Eleazar y que iba a ser un consagrado de Dios. Entonces mi esposa, algo bien importante cuando Dios revela cosas, y creo que ya se lo hemos mencionado, es el discernimiento. Tenemos que orar y discernir de lo que viene de Dios. Entonces mi esposa empezó a discernir lo que el Señor le había revelado a través de esta cita bíblica. Y entonces, mi esposa confirmó que esto venía de Dios y le mandó un mensajito a nuestra amiga. Nuestra amiga no le contestó inmediatamente el mensaje, sino unas horas después le habló por teléfono, quebrantada, para decirle que lo que Dios le había revelado en su sueño era cierto, que ella estaba nerviosa porque hace unos meses había perdido a su bebé. Y ella le dijo que no tuviera miedo en su corazón, que Dios ya había hablado y que iba a tener ahí un varón y que se iba a llamar Eleazar. Resulta, hermanos, que unos meses después nos invitaron a su baby shower y en el momento en que iban a revelar el sexo, nosotros en nuestro corazón, mi esposa y yo, más ella que se le había revelado este sueño profético, sabíamos que se iba a cumplir la palabra de Dios y que iba a ser un varón. Y en el momento que los hermanos que pusieron en una caja globos abren la caja, adivinen cuál era el sexo del bebé que esperaba. Efectivamente, era un varón. Y hoy, a un año de este sueño profético, estos hermanos que tanto amamos en el Señor tienen a Eleazar en sus brazos, porque le pusieron el nombre que Dios les reveló en la palabra profética, en este sueño profético y en la palabra profética, porque también a través de la palabra se confirmó el sueño que mi esposa tenía. ¿Se dan cuenta, hermanos? La importancia de revelar lo que Dios nos dice en sus sueños, sin ningún temor. Ahora es importante que veamos que los fariseos tenían la misión de guiar al pueblo y Jesús decía, oye, pero no oye, ve, pero no ve. Tienen el espíritu adormilado. Tener el espíritu adormilado es tener el reino de Dios y no aceptar el mensaje que quiere darnos a su pueblo. Es decir, tener el espíritu adormilado es saber que Dios va a actuar, saber que estamos en el reino de Dios, pero es no darle el mensaje a su pueblo. Y vamos a leer, por favor, yo les invito
a que tomen su escritura y que leamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso del 13 al 17. Y fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo todo juntos. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aún que miran, no ven. Y aunque escuchan, no oyen ni entienden. ¿Se dan cuenta? Primera parte. Cuando estamos sumergidos, le veíamos hace un momento, hace un momento les decía yo que hay hermanos que están sumergidos, predicadores que están sumergidos y escuchan la voz de Dios. Y hay predicadores que están dormidos a la voz de Dios. Y les voy a decir por qué, hermano. Los fariseos y los escribas eran conocedores de la palabra de Dios. Conocían todo el Antiguo Testamento de inicio a fin, pero no estaban abiertos a la voz de Dios. Porque si hubieran estado abiertos a la voz de Dios, hubieran reconocido a Jesús como Hijo de Dios. Pero vamos a ver más adelante que dice el verso 14. Así que en ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Ustedes escucharán, pero no entenderán. Mirarán, pero no verán. Porque el corazón de este pueblo está embotado. Son duros de oídos y tienen cerrados los ojos, de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen y su corazón no entiende. Y tampoco se convierten para que yo los cure. En cuanto a ustedes, felices sus ojos por lo que ven y sus oídos por lo que oyen. Les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios. Y ustedes responden, te alabamos, Señor. Así es, hermano. A lo mejor lo que profetizaba Isaías, Jeremías, Oseas, querían verlo. Algunas cosas pudieron ser testigos en el momento y otras cosas que no se pudieron ver porque se empezaron a revelar en el tiempo de Jesús. Tanto es como cuando se reveló que María iba a ser la madre de Jesús. Ellos no lo pudieron ver. Pero nosotros, hermanos, que como les decía, ya se pasó el tiempo del Padre, se pasó el tiempo del Hijo, ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Somos testigos y somos testigos oculares porque muchas veces hemos visto el poder de Dios. Yo les voy a preguntar algo, hermanos. Lo que vemos nosotros en los retiros nacionales, cuando vamos a los retiros nacionales y vienen hermanos de otros países, incluso de nuestro mismo México, o cuando vamos a los retiros nacionales y vemos cómo el Señor toma con poder al predicador que viene aquí o vamos a las diferentes diócesis, a los retiros nacionales, y vemos cómo el Señor toma y profetiza. Nada más ellos estarán abiertos a las mociones del Espíritu Santo o estaremos abiertos todos, hermanos. Yo digo que todos. Por eso lo dice la Escritura. En cuanto ustedes felices sus ojos por los que ven y sus oídos por lo que oyen. Felices, hermanos. Debemos estar felices porque estamos en este tiempo de gracia, en este tiempo del Espíritu Santo que nos revela las cosas que podemos ver y que podemos oír. Los profetas no solamente, la acción de los profetas no solamente es en el Antiguo Testamento. Por eso yo le preguntaba al inicio, si cuando nosotros somos bautizados somos verdaderos profetas o solamente nos quedamos en la cuestión de la liturgia o en la cuestión de, de que creemos que somos bautizados con el aceite y que somos profetas, pero no lo aplicamos. ¿En qué afecta tener el espíritu adormilado? Alejarse de Dios como los fariseos, los escribas, tener un conocimiento intelectual de Dios, pero su corazón lejos de Dios como los fariseos y como los escribas.
puede saber, podemos saber mucho, pero no se sabe cómo dar lo que se sabe. Es decir, yo puedo saber mucho, puedo conocer la palabra de Dios, puedo conocer la doctrina de la iglesia, lo sé, pero no sé cómo darlo. No sabe lo que Dios quiere en su vida y para su ministerio. No planifica sobre roca firme, planifica mal. Es decir, la siguiente enseñanza vamos a hablar de esto. Se escucha con el corazón y se planifica con la mente. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, planificamos sobre roca nuestra enseñanza y nuestra predicación. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando dejamos lo que conocemos, la parte intelectual, solamente se aplique en nuestra predicación o en nuestra enseñanza, recordando que una cosa es la predicación y otra cosa es la enseñanza, no planificamos sobre roca firme, planificamos humanamente y no le damos la libertad al Espíritu Santo. ¿Cómo despertar al Espíritu? Tener intimidad con Dios, dejarse tocar por Jesús, el área que tenemos escondidas. Que Dios entre y le toque el día de hoy, hermanos, a través de esta enseñanza. Dejarnos sacudir por Dios, como en el caso de Jonás. Jonás se tuvo que dejar sacudir por Dios para ir por Nínive. O sea, la embarcación donde estaba Jonás fue sacudida por la tormenta. Y Jonás reconoció y despertó a la voz de Dios. Y dijo, yo soy por el que Jesús está enojado. Despertó, reconoció. Exponernos a ideas que transformen nuestra vida de pensar, aunque sean incómodas estas ideas. Nosotros sabemos que Dios viene a incomodar a los que ha llamado a servirle. Dios viene a incomodar a los profetas. ¿Por qué nos viene a incomodar, hermanos? Porque nos saca de nuestra comodidad para despertar a la acción del Espíritu Santo. El que es cómodo no despierta a la acción y a la voz de Dios. Las ideas que Dios nos da nos incomodan, como mencionaba hace un momento a Jonás. La comodidad nos adormila. ¿Cuántos hermanos no se han adormilado desde su bautismo? Profetas que pueden ser una luz en el mundo. ¿O cuántos hermanos no se han adormilado en este tiempo? Porque como yo les mencionaba, es un tiempo de gracia. ¿Qué pasa? En este momento usted no está dormido. Usted se está formando a través de esa enseñanza. Tenemos que juntarnos con matadores de gigantes, es decir, con personas que te ayuden a despertar al espíritu, que puedan aportar a tu vida cristiana, que te puedan enseñar cómo matar los gigantes de tu vida. Yo te voy a hacer una referencia. El rey David era un matador de gigantes. Él mató a Goliat y después él enseñó a sus soldados, a su ejército, a no tenerle miedo a los gigantes con los cuales se iban a enfrentar. Muchas veces, hermanos, nosotros debemos de ser, primero, matador de gigantes. Yo matar mis miedos a predicar la palabra de Dios, matar mis miedos a las incomodidades, matar mis miedos a mis comodidades, matar mis miedos a la revelación que esto que viene es de Dios y no temer decirlo. Recuerden, lo que Dios dice es para edificar. Tampoco que en esto les estoy diciendo que nosotros digamos palabras para destruir. En este tiempo, que es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo de predicar con poder, sí exhortar, sí denunciar, pero no destruir con lo que estamos predicando. Porque el Espíritu Santo, hermanos, brota del amor del Padre y del amor del Hijo. Hace unas enseñanzas anteriores veíamos que donde habita el temor, no habita el amor. Y donde habita el temor, no habita el Espíritu Santo.
donde habita el amor, habita el Espíritu Santo. El poder de Dios nos lleva a tomar riesgos y nos acerca a las personas con las que combatiremos cada uno de ellos, como la referencia que yo le hacía del rey David con su ejército. El rey David les enseñó a matar los gigantes para vencer en la batalla. Estas enseñanzas que se les están dando es para que ustedes maten sus miedos, para predicar con poder la palabra de Dios. Es decir, todos, hermanos, ustedes, nosotros, estamos llamados primero a matar nuestros gigantes y después ayudar a los hermanos que predican a matar también sus gigantes. Ojo, matar sus gigantes, no matar sus carismas. Porque muchas veces cuando queremos matar los gigantes de los demás y no lo hacemos con paciencia y con amor, en lugar de matar los gigantes, estamos matando los carismas que Dios está revelando a los hermanos. El proceso profético. Tenemos que nutrirnos para poder combatir. Si no lo hacemos, seremos profetas desechables. ¿Cómo te nutres? A través de la palabra, de la oración, sacramentos, estar actualizados de lo que pasa en el mundo. Las nuevas doctrinas que tenemos que denunciar, tenemos que conocerlas para poderlas denunciar al mundo. Como también conocer las nuevas doctrinas de la iglesia para proclamar lo que el Espíritu Santo está infundiendo y revelando en ella. Somos un espejo de lo que predicamos, nos decía Sergio Soto en el Retiro Nacional de servidores, de formadores en el CONVEX. Creo que fue hace 2, 3 años. Lo que tuvimos la gracia de ir a ese retiro para formadores, para predicadores, que fue un taller que se nos dio a los que predicamos la palabra de Dios en esa ocasión, cuando fuimos mi esposa y yo. Sergio Soto nos decía que es importante que nosotros seamos un espejo de lo que predicamos. Es decir, haberlo vivido para que a través de nuestro testimonio, esa palabra que estamos anunciando, la anunciemos como testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No podemos predicar algo que no conocemos. ¿Por qué le digo esto? Por referencia a lo anterior. Primero tenemos que también conocer esas doctrinas que en el mundo están, documentarnos, saber lo que el enemigo está haciendo a través de estas nuevas formas de pensar, ¿verdad? Unas doctrinas eran en el tiempo del Antiguo Testamento, otras doctrinas eran en el año 800, otras doctrinas del mundo eran en el año 1000, otras doctrinas eran en el mundo en el año 1900. Doctrinas del mundo. Otras doctrinas son en este siglo del año 2000, hermanos. En este milenio son otras doctrinas, pero también son otras doctrinas que el Espíritu Santo está infundiendo a la iglesia para combatir las doctrinas del mundo. ¿Cómo vamos a combatir las doctrinas del mundo de este milenio si no conocemos las doctrinas de la iglesia de este milenio? Yo los invito, hermanos, a que se adentren a las doctrinas de la iglesia para combatir la enfermedad del mundo. Usted no tiene un analgésico, porque el analgésico es solamente cuando leemos por encimita, lo que cuando nos invitan a dar un tema. Eso es un analgésico. Pero cuando damos realmente lo que viene a sanar, lo que viene a sanar de raíz, es cuando conocemos todo. Yo les decía hace un rato, no solamente lo intelectual, es bueno conocer, por eso les estamos tocando esta parte. Es bueno conocer, pero también es bueno abrirnos a la apertura del Espíritu Santo. Tiene que haber un equilibrio. Tenemos que estar abiertos a las mociones del Espíritu Santo. Nunca una predicación va a ser igual a otra, pues se predica a pueblos distintos, se predica a corazones distintos, con necesidades distintas, con situaciones de vida diferentes. Y Dios revela el mensaje para cada pueblo en específico. Por eso yo le mencionaba al inicio de esta enseñanza, que cuando nosotros agarramos, cuando nos invitan a dar una evangelización y decimos,
Bueno, voy a dar el tema del amor del Padre, y ya tenemos los apuntes y lo doy igual. Realmente no estamos anunciando lo que Dios quiere para ese pueblo. Estamos repitiendo lo que viene en el libro, pero no estamos predicando lo que el Espíritu Santo quiere que se le diga a su pueblo. Por eso yo le decía hace un momento, si cada asamblea de oración es diferente, si cada asamblea de oración hay palabras de conocimiento diferentes, hay palabras proféticas diferentes, hay lectura de Dios que regala a esa asamblea de oración diferente. De esa misma manera debe de actuar el Espíritu Santo en la predicación. Palabras de Dios en la escritura diferentes. Palabra de Dios en la escritura en la que Dios revela a su pueblo a través de nosotros. Hay tantas palabras que se habla del amor de Dios, hay tantas palabras que se habla del pecado, hay tantas palabras que se habla del señorío de Jesús, hay tantas palabras que se habla de la fe y de la conversión, pero nosotros agarramos el manualito y siempre decimos las mismas palabras. ¿Por qué no le preguntamos a Dios, Señor, hoy voy a predicar sobre tu amor? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres que yo le diga hoy a tu pueblo? Oramos y pedimos esa palabra y estoy seguro que así va a ser. No recuerdo si mi esposa le comentó en sus participaciones pasadas que en una ocasión íbamos a un retiro a Cadereyta a predicar, a un retiro, y el Señor, veníamos orando nosotros en el vehículo, y el Señor le revela a mi esposa un mensaje. Pedía a ella palabra de Dios y le reveló un mensaje a ella. Ella cuando llegó y inició su predicación, ella le decía, el Señor me ha dado un mensaje para ustedes cuando estaba orando por estos corazones que estaban hoy aquí. Y mi esposa le reveló esta palabra. Esta palabra, como decíamos en una de las enseñanzas anteriores, llegó hasta lo profundo del corazón. O sea, no llegó por encimita, hasta el profundo, y varias hermanas y hermanos se acercaron a mi esposa cuando terminó su enseñanza para decirle que esa palabra era para ellos. Tenemos que estar abiertos a las nociones del Espíritu Santo. El profeta vive lo que Dios le revela a través de la predicación. En ese momento nos volvemos uno mismo en Dios, en nosotros, a través del Espíritu Santo. El profeta no imita o copia o se apropia de otros mensajes como suyo, ni es presuncioso cuando da su mensaje, pues el que se acredita a sí mismo no queda acreditado como bueno ante los ojos de Dios. ¿Por qué le digo estos hermanos? Yo les decía hace un momento que podemos ver cómo Dios se revela a través de otros hermanos cuando vamos a los retiros diocesanos o a los retiros nacionales. Pero les digo algo, hermanos, a lo largo de este tiempo hemos visto cómo muchos son imitadores de estos predicadores. O sea, o se apropia de un mensaje como suyos. No está mal, como en este caso yo cité hace un momento a Sergio Soto, ¿verdad? Pero dije, Sergio Soto nos enseñó esto, ¿verdad? Es decir, si tú ves que el Señor le revela algo a tu hermano como profeta de Dios, tienes que ser un testigo de lo que Dios hizo en esa enseñanza, en esa predicación. Y así citar como citamos nosotros a Sergio Soto o como hemos citado a Andrés Arango en algunas ocasiones, no apropiarnos como este mensaje propio, es decir, recordarán ustedes que en el tiempo del profeta Jeremías que hubo un falso profeta, ¿verdad? O sea, dijo un mensaje que no era de él, incluso que no era ni de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. No decir, este mensaje que Dios les revela es mío para ustedes, porque a lo mejor el mensaje fue revelado para otro hermano. Y gloria a Dios, y fue así. Y ese mensaje, como lo que estamos haciendo, como muchas veces hacemos, lo que dijo el profeta Isaías en su tiempo, lo que dijo el profeta Jeremías, porque le estamos dando el lugar a Dios a través de ese hermano. Dice aquí, no es presuncioso cuando da su mensaje. Muchas veces nosotros los predicadores
a veces somos presunciosos. Y yo me incluyo, hermanos, porque muchas veces domina en nosotros la vanagloria, domina en nosotros el acreditarnos a nosotros mismos. Y no debemos de ser todo lo contrario, debemos de ser humildes y no acreditarnos a nosotros, sino acreditar a Dios, que nos utiliza como mensajeros. Acreditar al Espíritu Santo, que es el que nos utiliza para dar esas revelaciones. Y nos gustaría, esto que les digo, viene en la segunda carta a los Corintios, versos 10 y 17. Y les digo algo, hermanos, esta cita bíblica, esta enseñanza, nosotros ya la teníamos, pero esta cita bíblica, cuando estábamos preparando mi esposa y yo esta enseñanza, que hoy no puede acompañarnos por unos compromisos que tiene, pero esta enseñanza, hermanos, Dios me ponía esta cita bíblica y me la reveló y me la regaló tal cual así. Estábamos preparando, estábamos orando y al final nos regaló esta cita bíblica. Vamos a leer desde el verso 16, hermano. Vamos a leer desde el verso 16. Los invito a que tomen su palabra de Dios. Espero incluso anunciar el mensaje de salvación más allá de Corintios. Este es un mensaje de Dios para ustedes, para los que están tomando este taller. Espero incluso anunciar el mensaje de salvación más allá de Corintios. El Señor, hermanos, les regala esta cita bíblica, porque como les mencionaba, nos regaló cuando estábamos estudiando de nuevo este tema. Espero incluso anunciar el mensaje de salvación más allá de Corintios. Dios los invita a que anuncien el mensaje de Dios más allá de su Corintio, es decir, más allá de donde están ahorita el día de hoy. Pero ojo, ¿cómo los invita el Señor para que anuncien este mensaje? Sin presumir de campos ajenos ya cultivados. Por lo demás, el que quiera presumir, que presuma del Señor, pues no queda acreditado como bueno el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios lo alaba. Palabra de Dios. Ustedes dicen, te alabamos, Señor. Esta cita bíblica, hermanos, que no estaba en este taller que damos mi esposo y yo, esta cita bíblica en específicamente es para ustedes. Hoy surge esta cita bíblica para este taller, pero también para ustedes, hermanos, porque Dios nos revela en nuestro corazón que Él quiere que prediquen más allá de su Corintio, que vayan más allá, mar adentro. El profeta, cuando está abierto a las mociones del Espíritu Santo, intercede por el pueblo, ve el dolor del pueblo, ve sus debilidades y todas ellas las revela al momento de predicar. Hace un momento le mencionaba yo que el profeta predica con pasión y con compasión. Nosotros predicamos en el nombre de Jesús. Y Jesús veía el olor de su pueblo, intercedía por su pueblo ante el Padre, ve sus debilidades y todas ellas las revela al momento de predicar. Hermanos, somos los mensajeros de Dios. Yo les decía hace un rato, con compasión, no con señalamientos. Ser matadores de gigantes, no matar los carismas. Tenemos que despertar al espíritu de profetas que llevamos dentro. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Yo le invito, hermano, a que el día de hoy usted despierte el espíritu de profeta que lleva dentro. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Yo le invito ahí, hermano, vamos a orar. Yo le invito ahí a que cierre sus ojos. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios a través de la acción de su Espíritu Santo que despierte ese espíritu de profeta que llevamos adentro nosotros desde nuestro bautismo.
Es decir, despertar el Espíritu de Dios, despertar al Espíritu Santo que viene a revelar la voz de Dios en nosotros. Cierre sus ojos, hermano. Hermana, hermano, cierre sus ojos. Hoy, amado Jesús, tú que vienes, tú que viniste a la tierra a revelar la misericordia de tu Padre y que viniste también a anunciar y denunciar. Hoy te pedimos, Señor, que ese Espíritu Santo que tú nos dejaste, hoy, a través de la acción de tu Espíritu Santo, venga a despertar en nosotros el espíritu de profetas que llevamos dentro. Yo le invito a que usted, hermano, ahí le diga al Espíritu de Dios, que le diga a Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo venga a despertar hoy el espíritu de profeta que llevo dentro. Si yo hoy estaba dormido a tu voz, si yo hoy estaba dormido a tus acciones, si hoy estaba dormido a las palabras de conocimiento, a la palabra profética, a la palabra de la Biblia, a no orar y preguntarle a Dios qué palabra quería que yo le dijera hoy a su pueblo, a romper con los esquemas y no solamente leer o repetir de memoria lo que viene ya en las enseñanzas. Te pido, Señor, que rompas los esquemas de mi vida, que rompas los esquemas hoy, Señor. En tu nombre intercedo por estos hermanos que están viviendo este taller y que rompan los esquemas de su vida, que se vuelvan los profetas del siglo XX, que se vuelvan los profetas del siglo, de este nuevo siglo, que sean tus profetas del año 2020, Señor. Hoy lo pido por intercesión de María Santísima. Amén. Muy bien, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos en un momento más para ver la enseñanza de manera presencial. Amén.